paz de nuestro bendito Señor y Salvador Jesús para todos ustedes. Amén. Vamos a seguir estudiando sobre la vida cristiana y empezamos el primer domingo del año a estudiar el libro de Santiago y comentábamos que el libro de Santiago se caracteriza por ser una carta muy práctica, muy de la vida diaria, de lo que debería de ser todo creyente. Y estamos enfocando ahora el libro de Santiago, no solamente desde el punto de vista de la vida práctica, sino el porqué de esa vida práctica, o sea, la teología de la vida cristiana. Así que vamos a continuar estudiando el libro de Santiago. Quiero que me acompañen, por favor, con su vista. Estudiaremos el versículo 9 al versículo 12 del primer capítulo. Pero como por el contexto y porque realmente ahí termina, vamos a decir, hablando de las pruebas de la fe, voy a leer desde el primer versículo. Dice así, y escrito está en la palabra de nuestro Dios: Santiago, siervo del Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersión, saludos. Tengan por sumo el que se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que les falte nada. Pero si alguno de ustedes se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Pero, versículo 9, que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra en el nombre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesús. Gracias te damos, Señor, que tú estás en total gobierno de nuestras vidas. Señor, gracias, Señor, por las pruebas de nuestra fe pasadas, las pruebas de nuestra fe presentes y aún las que tienes por delante para nosotros, porque sabemos que es tu perfecta y soberana voluntad y que siempre tu voluntad es buena para nosotros. En el nombre de Jesús rogamos porque ilumines tu palabra a nuestro entendimiento, Señor, esta noche, para que podamos seguirnos manteniendo firmes con los ojos en ti. Sabemos, Señor, que tú estás como gobernador de todo el universo y particularmente eres el Señor y Dios de cada uno de nosotros, todo tu pueblo. Sea tu pueblo, Señor, edificado por esta palabra. Sean los perdidos que no han venido a ver la luz en medio de sus tinieblas, llamados al arrepentimiento y a la fe por el Evangelio de Cristo. Y Señor, en todo nuestro anhelo es que se haga tu voluntad y que seas tú glorificado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor, amados hermanos.
Empezamos a ver el primer capítulo de Santiago, del libro de Santiago, y cómo es muy directo el libro de Santiago a esos cristianos que estaban siendo lejos de su tierra y de la cercanía de todo el pueblo de Dios, estaban siendo dispersos por la persecución de su fe. Y cómo a ellos les escribe Santiago, el hermano en sangre, en carne de nuestro Señor Jesús, cómo les escribe y les manda de parte del Señor, por el Espíritu Santo del Señor, que estén gozosos cuando se encuentren ante la prueba de su fe. Estuvimos estudiando esto de la prueba de la fe y el gozo que nos manda el Señor. Estuvimos viendo también cómo es que durante la prueba de nuestra fe, obviamente muchas veces no entendemos qué, no sabemos qué, y para eso estuvimos viendo el domingo pasado cómo es que debemos de pedirle al Señor la sabiduría que requerimos cuando estamos en la prueba de nuestra fe. Y estuvimos viendo acerca de esto, de la oración, del pedir con fe, del no dudar, del estar plenamente confiados en que la voluntad del Señor se está haciendo en nuestras vidas. Y ahora, particularmente aquí, del 9 al 12, si se fijan, termina ese bloque que empezó desde el versículo 1, termina ese bloque. Y quisiéramos ver aquí en el versículo 9, la gloria del pobre, la gloria del pobre. Versículo 10 y 11, la gloria del rico, la gloria del rico. Y versículo 12, la corona de la vida, la corona de la vida. ¿Y por qué mencionamos la gloria del pobre? Aun cuando aquí lo dice, veamos el versículo como lo dice Santiago. El hermano de condición humilde que se gloríe en su alta posición. El hermano de condición humilde. Acabamos de ver el último versículo, el versículo anterior, habla de aquellos hermanos en la fe que son inestables, que dudan, de pronto están dudando del Señor mismo, de la situación que está pasando, les hacen dudar, y la duda implica incredulidad. Y el más grande pecado que hay contra Dios es ese, es incredulidad. Cuando el Espíritu Santo nos es enviado, dice la palabra en San Juan, que Él nos convence de pecado, justicia y juicio. Y el Espíritu Santo, cuando viene a convencer de pecado, justicia y juicio, dice, ¿cuál es el pecado? Incredulidad, en cuanto a que no hemos creído en el Hijo de Dios. El asunto de la fe está en depositar totalmente nuestra confianza en el Hijo de Dios que vino, visitó la tierra, vivió una vida sin pecado alguno, a pesar de estar en un cuerpo de carne, en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado. Él no nació ni fue concebido en pecado. Sabemos que fue concebido por el Espíritu Santo, que no fue obra del hombre. Sabemos que Jesús en todo obedeció a sus padres terrenales y sobre todo honrando así la obediencia a su Padre Celestial, y después de llevar una vida sin pecado alguno, habiendo sido tentado en todo, Jesús en la cruz se entregó por nuestros pecados para cargar con nuestros pecados y para pagar por ellos delante de un Dios, el cual es santo, santo, santo. Y no podemos acercarnos ante Dios por cuanto todos hemos pecado, dice Romanos 3:23, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y solo Él, acercándose a nosotros, Él poniéndose en nuestro lugar y cargando con nuestras culpas, Él pagando por nuestra vida en Él, por nuestra libertad del pecado, del mundo y del diablo. Y ahora, dice aquí,
cuando está hablando de esa inestabilidad de muchos, ahora de pronto entra diciendo Santiago, el hermano de humilde condición que se gloríe en su alta posición. Es lo único que dice, el hermano de humilde condición que se gloríe en su alta posición. Inmediatamente lo siguiente que dice es el rico que se gloríe en su humillación. Entonces, cuando estamos hablando del hermano de humilde condición, implica no solo que es una persona humilde en su corazón, sino que también su condición. Si estamos hablando del rico, que su condición en lo material, en lo terrenal, obviamente es humilde también. Es humilde en todo. Esta persona es una condición humilde. Podemos decirlo como lo dice también en el Evangelio según San Lucas, en el Mateo, en las bienaventuranzas. Y ya estuvimos estudiando, por ejemplo, en Lucas 6, versículos 20 y 21, como lo dice nuestro Señor. En Lucas capítulo 6, es un pasaje que ya estudiamos, dice, y es el versículo 20, Jesús hablando a sus discípulos decía, bienaventurados ustedes los pobres, bienaventurados ustedes los pobres, porque suyo es el reino de Dios. Bienaventurados ustedes los pobres, porque suyo es el reino de Dios. Versículo 21, bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Miren, mis amados hermanos, una cosa es la condición humilde o la pobreza, que particularmente está hablando nuestro Señor Jesús, es la pobreza de espíritu. La pobreza de espíritu. El detalle es que, como nos dice la palabra del Señor también en Santiago, que es más fácil para los que tienen carencias, es más fácil, porque su corazón no está arraigado ni está lleno de todo lo que ofrece el mundo, que aquellos que lo tienen todo, que obviamente sabemos que hay gente que lo tiene todo y que ha sido totalmente deslumbrado por la gracia de nuestro Dios y que siguen teniendo lo material, pero su corazón está lleno de lo espiritual y de ahí, repito, lo material en sus vidas, cierto. Pero aquí particularmente Santiago recuerda que en la prueba de su fe, el de humilde condición, el que está pobre, el que no tiene en nada en qué confiar, que no puede descansar en nada, que ahí se gloríe, que ahí se goce, que ahí se mantenga. ¿En qué? ¿En qué dice? El hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, en su alta posición. La persona de humilde condición, de pobreza, está en la mejor condición porque está en la alta posición. Mis amados, cuando uno realmente llega a ver a Jesús como la perla del gran precio, a ver a Jesús nuestro Señor como su más grande tesoro, su más grande riqueza, cuando ya no es ni la cuenta del banco, cuando ya no es el título profesional, cuando ya no es el esposo, la esposa, cuando ya no son los hijos, sino es Jesús. Cuando está ahí, cuando sabes que Él es todo, porque pudiste verlo, amado hermano, pudimos verlo en la cruz,
muriendo en mi lugar, independientemente de que a 1,000,000,000 de personas haya salvado y siga salvando a lo largo de la historia de la humanidad, en mi lugar, por mis pecados, para quitarme toda condenación y todo aquello que me aparta de Dios, para acercarme al Dios vivo. Mis amados, es entonces cuando podemos ver al Señor, al Señor. Nuestro Señor en Lucas 14:11 dice la palabra de Dios que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Mis amados, necesitamos humillarnos bajo la poderosa mano del Señor para que a su tiempo, cuando fuere tiempo y de acuerdo a su voluntad, Él nos levante. Cuando nosotros podemos vernos como nada en el día de nuestro pecado revelado ante nuestra carne, cuando podemos ver a Cristo crucificado por cada uno de nosotros, cuando en forma personal somos deslumbrados por su amor y su misericordia, cuando nos vemos pobres y sin nada que ofrecer, sino solamente a Cristo y solamente Él como el que está intercediendo por cada uno de nosotros. En tanto que nosotros podemos estar ahí en ese punto, ese es el de más alta posición. Vean conmigo, por favor, este Salmo, unos versículos. En el Salmo 113, versículos 5 al 8, vean conmigo lo que nos dice. Salmo 113, versículos 5 al versículo 8. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios? ¿Quién es? Es una pregunta que hace el salmista. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios? Que está sentado en las alturas, que se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios que se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra? Verso 7, Él levanta al pobre del polvo y al necesitado saca del muladar para sentarlos con príncipes, con los príncipes de su pueblo. Mis amados, es muy gráfica la descripción que hace el salmista de cómo Dios está ahí y de pronto, viendo todo en el cielo y en la tierra, ve al pobre, ve al de humilde condición, y no solamente lo ve, sino que literalmente y antropomórficamente, como hablamos, porque Dios no tiene brazos, pero su brazo poderoso, que es Cristo Jesús, viene y lo levanta. Mis amados hermanos, todo verdadero creyente, toda verdadera hija de Dios tuvo que haberse visto en esa condición sin nada que ofrecer a Dios, sino sus pecados en Cristo. Tuvo que encontrarse en esa condición de pobreza y la más baja condición, humilde condición, pero viste, tú mujer, tú hombre, viste a Cristo humillándose y recogiéndote y uniéndose contigo para estar sentado, como dice Efesios 2, en lugares celestiales en Cristo. Mis amados, esa es la humilde condición, esa es la bajeza. No tenemos nada sino pecado que ofrecer delante de Dios, y Él nos salvó y Él nos rescató. ¿En qué nos vamos a gloriar sino en esa condición en que no hay nada? El apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, versículo 10, vean cómo dice, y quiero que vean unos versículos antes, en 1 Corintios 15,
Primera de Corintios 15, el apóstol Pablo, vean el versículo 8, hablando Pablo de los apóstoles, hablando Pablo de los apóstoles, en el verso 8 dice, al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. O sea, Pablo hablando de los apóstoles y que el último de los apóstoles al cual se le apareció Cristo y pudo tener un encuentro real con Cristo resucitado, es a mí. Versículo 9, porque yo soy el más insignificante, soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Escuchemos el corazón humilde de Pablo. O sea, yo no soy digno ni siquiera que me digan apóstol, y soy apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana, antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos. Se dan cuenta, primero con mucha humildad, después hablando de la gracia que ha sido útil, y de pronto vemos a Pablo rozando en la soberbia, rozando en la altivez, en ensoberbecerse. ¿Por qué? Porque públicamente puede decirlo, he hecho más que todos. Y entonces el Espíritu Santo viene y deja claro algo. He trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. En la mañana estuvimos viendo un pasaje, 2 Corintios 12, del 1 al 9, y recordamos cómo Pablo tenía una tendencia natural. ¿Cómo no va a tenerla si fue arrebatado al tercer cielo? Pero también tenía una convicción de que solo viéndose débil podía encontrarse fuerte. Y cuando Santiago nos está diciendo aquí que el hermano de humilde condición, así lo estamos diciendo en el versículo 9, volvemos a Santiago 1:9, que el hermano, entonces está hablando de un hombre de fe, pero que tiene una condición humilde. Y repito, en contraparte con el siguiente versículo que habla de la riqueza del hombre rico, podemos obviamente decir aquí sin problema que no solamente es una persona de una condición humilde de corazón, sino muchos son pobres de condición. Ahora, digo, si vamos a hablar ahorita de pobreza y riqueza, ¿cuál es la medida para la pobreza y la riqueza? ¿Cuál es la medida? Esa sería una buena pregunta que deberíamos de hacernos todos. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos ricos en relación al que apenas hoy comió 3 tacos en todo el día de frijoles con chile, o aquel que se pudo comer 2 tamales en todo el día. O sea, no podemos hablar de riqueza en cuanto a a lo que comemos, o el tener una casa rentada o una casa propia, el tener una bicicleta o tener un carro. No podemos hablar porque todo es relativo a. Por eso la condición humilde no es nada más que eso debe estar en todo verdadero creyente, un corazón que sabe que no tiene nada que no le ha sido dado por gracia, que no tiene nada que no le ha sido dado por gracia. Y como dice aquí Pablo, no he sido yo, a pesar de que mencionó que lo ha hecho más que todos, ha sido la gracia de Dios en mí. En tanto que nosotros seamos conscientes
de la gracia y de las bendiciones que Dios nos ha dado para exaltación de su nombre y para edificación de su reino, en ello podemos gloriarnos. El que es de humilde condición, dice, gloríese en su alta posición, gloríese. O sea, qué bueno que tu más grande riqueza es Cristo. Qué bueno que Él es todo para ti. Qué bueno que tú no puedes pasar un minuto del día sin verlo a Él en medio de tu vida, obrando su perfecta voluntad. Ese es un hombre rico. Ese es un hombre que se gloria en llamarse cristiano. Ese es un hombre que realmente sabe bien a quién pertenece y a dónde va y quién lo recibirá con los brazos abiertos después de la muerte, y sabe bien que resucitará para alabar y bendecir a su Salvador y a su Dios y Señor. Mis amados, necesitamos delante de Dios vernos como lo que somos, nada. En el Salmo 51, versículo 17, dice que el Señor recibe como sacrificio únicamente al de corazón contrito y humillado, que es aquel al que no desprecia el Señor. Un corazón contrito y humillado es el que se puede acercar al Dios santo, 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 todopoderoso, rico en gracia y en misericordia y en amor. Es solo el que tiene un corazón contrito y humillado. Un corazón contrito implica un corazón arrepentido. Arrepentimiento y fe, fue lo que produjo el Evangelio. Arrepentimiento y fe fue lo que nos hizo ver la gloria de Cristo y su resurrección para salvación personal. Arrepentimiento y fe es lo mismo que nos hace poder acercarnos ante el Señor. Ese corazón contrito, ese corazón que sabe bien que no puede nada por sí mismo, pero todo lo puede por el que está intercediendo por nosotros delante de Dios. Jesús, el Hijo de Dios. A Él le pertenecemos. Él nos adquirió a precio de sangre. Él nos selló con el Espíritu Santo. Y Él es el que nos puede llevar y nos lleva al trono de la gracia. Que el hermano humilde, de condición humilde, se gloríe en qué, en su alta posición. Ahora, ¿de qué estamos hablando? De la prueba de la fe. Que el hermano de humilde condición, independientemente de la fe, de la prueba de su fe que está pasando, él ya tiene una posición acá de privilegio, porque no va a contar con lo que tiene de dinero para su enfermedad. No va a contar por las relaciones sociales que pueda tener para que sus enemigos lo dejen en paz. No va a contar con nada, solo aquel que le salvó y que le dio la más grande riqueza, el trono de la gracia. Es ahí donde el hermano de humilde condición puede gloriarse de que ya está ahí y que es escuchado en su oración y que es también lleno de la gracia que necesita y de la misericordia que está solicitando ante la prueba de su fe. Ante la prueba de su fe, es ahí donde entonces el hermano se puede gloriar en esa pobreza, pero con esa riqueza espiritual que está para él, para el momento del oportuno socorro, el poder de Dios en su momento de mayor debilidad. Pero ahora el versículo siguiente, versículo 10 y el versículo 11 nos habla de la gloria del rico, de la gloria del rico. ¿Y qué es lo que vemos ahí en la gloria del rico? Dice en el versículo 10, el rico
que se gloríe en su humillación. ¿De qué está hablando? De gloriarse, ¿verdad? Es lo que está diciéndonos en el versículo anterior, que el hermano de condición humilde se gloríe. Por lo tanto, versículo 10, que el rico se gloríe. ¿En qué? ¿En qué se debe gloriar? En su humillación, en su humillación. ¿Pues qué? Pues él pasará como la flor de la hierba. Él pasará como la flor de la hierba. Miren, ¿dónde lo compara al rico? La flor de la hierba. No es una flor cultivada, no es una flor de un vivero, no es una flor especial, es simplemente una flor que creció entre la hierba. Ahí creció entre la hierba y fue flor. Y se vio su belleza en medio de toda la hierba, floreció. Pero dice en el versículo 11, ¿por qué? ¿Por qué es que el rico se debe gloriar en su humillación? Porque el sol sale con calor abrasador. Primera de Pedro nos habla de que el fuego de la prueba de la fe, como la prueba, como el pulir el oro y sacarlo con más fineza, con mayor calidad de oro. Entonces, el sol sale con calor abrasador, se seca la hierba, finalmente se cae la flor y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Así se marchitará el rico en medio de sus empresas. ¿A qué se está refiriendo esto entonces? Quiere decir, empresas no lo tomemos como la empresa o como la fábrica o como el negocio que tengo. Empresa se refiere a aquello en lo cual está emprendiendo, está trabajando, está obrando. En cualquier proyecto que tenga, si el hombre de Dios se considera lo suficientemente rico para hacerlo, tiene que verse humillado, porque va a encontrarse en el camino que su riqueza, en toda aquella que había puesto su confianza, no es otra sino Jesús el Señor. En tanto que el rico se ha humillado, en tanto que el rico no siga descansando ni en su fama, ni en su nombre, ni en su dinero, ni en todo lo que tiene, sino simplemente en que el Señor es Dios, en que Jesús adquirió su alma y Jesús está intercediendo ante el trono de la gracia delante de Dios. Es ahí donde el rico es humillado. No significa que el rico pierda todo, sino pierde toda su confianza y pierde todo su amor a todo lo que tiene por causa de Cristo y de la prueba de su fe que tiene que pasar. Porque en el caso del pobre y del rico, ahí lo dice y está en el mismo contexto de todo lo que hemos oído desde el primer versículo en adelante acerca de la prueba. Y de hecho, eso es lo que nos va a decir en el siguiente versículo. Bienaventurado el que puede terminar la prueba. Entonces, en el contexto de la prueba de la fe, en el contexto en donde tú pierdes total control, porque realmente nunca lo has tenido. ¿Cuántas veces suceden situaciones en donde podemos hasta cierto punto tener control y podemos pensar que ya pasamos, pero sin embargo sigue el fuego, el calor abrasador, sigue el fuego de la prueba haciéndose más y más, y nuestro corazón se derrite no por el calor, sino por el calor del amor de Dios, el calor de saber que el Espíritu Santo nos está dando paz en medio de la tribulación, donde, como dice la palabra, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno,
aunque ande en valle. Eso dice el Salmo 23, que lo sabemos de memoria, pero el detalle no es saberlo, es vivirlo. Aunque andemos en la peor condición, aunque tengamos una sombra terrible, la luz del Señor Jesucristo, por su Espíritu y su palabra, que ha llenado nuestras mentes y nuestro entendimiento, y que nos ha llenado de Él. ¿Por qué? Porque somos llenos del Espíritu Santo, y le pedimos, como dijo Pablo, oren porque Dios los llene más de su Espíritu Santo. Llénense más del Espíritu Santo. Mis amados, es lo que queremos más y más. Ser sensibles a la dirección del Señor en todas las cosas. Queremos más y más vivir en temor de Dios, y no con la sabiduría que hemos aprendido en el mundo y con las capacidades y la gracia que el Señor nos ha dado. Queremos más y más ser guiados por el Espíritu, inclusive en nuestros trabajos seculares, en nuestras actividades. ¿Puede el cristiano ser cristiano siendo maestro de escuela, siendo un comerciante, siendo un médico, siendo un licenciado, siendo un ingeniero? Lo que sea, eres cristiano primeramente, y finalmente cada uno de nuestras vidas en todos los aspectos es para esto, para que la gloria de Dios sea vista. Cuando dice aquí que el rico se gloríe en su humillación, simplemente recordemos lo que vivió Pablo. Pablo tenía todo. Pablo tenía reconocimiento. Pablo tenía un currículum impresionante. Y dice la palabra en Filipenses 3, vean conmigo por favor este pasaje. En Filipenses 3, versículo 7. Filipenses 3, versos 7 y 8. Pablo hablando. Todo lo que para mí era ganancia. Todo lo que para mí era. Pablo no ha perdido nada de todo el conocimiento teológico que tenía. Pablo no ha perdido nada de todo lo que le dio el maestro Gamaliel. Pablo no ha perdido nada de toda la gente que lo conocía. O sea, Pablo no. Pero todo lo que Pablo consideraba como ganancia, tanto que hasta perseguía a los cristianos porque no creía en el Hijo de Dios. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida. Eso es hacerse pobre por causa de Cristo. Lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista al incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo, a fin de ganar a Cristo. La primera semana que el Señor se reveló en su gracia, hace más de 33 años, en mi consulta privada de medicina, el primer lunes que llegué y empecé a compartir el Evangelio, lo poquito que había recibido, y obviamente leyendo mucho. 2 días antes me había sido dado el Evangelio, y como quería comerme la Biblia y quería leer y conocer más a mi bendito Salvador, y empecé a compartir con los pacientes. Y en ese momento, en esa semana, me acuerdo muy bien, y la siguiente semana, porque era una pasión de diario, paciente que llegaba, prácticamente paciente que le hablaba de Cristo, y mi consultorio tenía conexión. De hecho, la farmacia me recibía a los pacientes. La farmacia me los dirigía a la sala de espera para que los atendiera.
Y los dueños de la farmacia, un médico y su esposa, esa misma semana hablaron conmigo y me dijeron que me dejara de tonterías, que yo no fui a ser padrecito ahí a mi consultorio, yo tenía que ser médico, y que mientras yo estaba hablando de Jesús, la gente se estaba desesperando en la sala de espera y se estaba yendo. Y me dijo, recuerdo el doctor habló conmigo, mira, yo sé que esto se te va a pasar un día y te vas a arrepentir de toda la gente que se fue porque estuviste aquí haciendo algo que no eres llamado a hacer. Tú eres médico. Mis amados hermanos, nunca se me ha acabado, me he encendido más hasta la fecha. Por la gracia de Dios que he recibido, ¿cómo puedo yo, por favor, menospreciar el nombre de mi Salvador? ¿Cómo puedo yo negar el que tengo un cuerpo que tal vez va a pasar a la funeraria de enfrente o a cualquier otra, igual que yo mismo? ¿Cómo puedo dejar de hablar de la más grande riqueza que he recibido, que es el reino de Cristo y su justicia? Y que todos nosotros, yo sé que ustedes conmigo pueden decir lo mismo, pero el detalle no es tanto el tenerlo, el detalle es cómo lo vivimos hoy. ¿Y cómo pasamos las pruebas de nuestra fe apoyándonos en qué? ¿Dónde ponemos nuestros ojos? Ustedes pueden decir, bueno, pero es que usted es pastor y Dios a usted lo hizo pastor. No es eso, tiene que ver con somos hijos de Dios. No tiene nada que ver el ser pastor o haber servido al Señor, nada. Pablo no está diciendo que se gloría en ser un apóstol. Pablo se está gloriando en Cristo. Pablo está diciendo que su más grande tesoro, riqueza es Cristo. No es el ser apóstol, es la gracia que le fue dada en Cristo y a la cual tiene acceso. Mis amados hermanos, todos los hijos de Dios y las hijas de Dios tienen acceso al mismo trono de la gracia. Pero hasta que tú puedas ver tu pobreza en todas las áreas de tu vida, vas a poder valorar la más grande riqueza que tienes aquí y en el tiempo por venir. Hasta que puedas ver todo con esa basura, como dijo ahorita Pablo. Todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo y que su voluntad sea prosperada en mi vida. Mis amados hermanos, gracias a Dios por lo que nos ha dado, gracias a Dios por las habilidades, por los dones, por los talentos, por todas las áreas y aspectos de la vida que nos ha concedido para poder vivir en este periodo tan corto de la eternidad como es la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuánto es lo más que va a vivir un ser humano? 120 años, como dicen por ahí que algunos han vivido. ¿Y qué es eso comparado con la eternidad, por favor? ¿Qué es eso? O sea, no es nada. La vida es un soplo. Lean Eclesiastés y lean Eclesiastés. Es un soplo. Pero bendito sea el Señor que nos ha dado la vida eterna en Cristo. Y bendito sea el Señor que en todas las áreas podemos realmente gloriarnos en nuestra humillación. Que el rico se gloríe en su humillación. O sea, que deje de estar poniendo su confianza y tratar de resolver primeramente con sus recursos, cuando no el recurso de la gracia. El sol sale con calor abrasador, dice Santiago 1:11. La flor se cae, la hermosura de su apariencia perece, y así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Sí, este es el punto de quiebre. Miren, en Timoteo, vean conmigo por favor en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 9. 1 de Timoteo 6, 9. Hay dos porciones muy claras acerca del rico. Y vean 1 de Timoteo 6. Dice la palabra del Señor en 1 de Timoteo 6, 9.
los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Versículo 10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Vean lo que dicen los 3 versículos anteriores a partir del verso 6. Pero la piedad, la vida piadosa es la vida espiritual, la vida en el Señor, la vida como hijo de Dios. La piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Versículo 8, y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Con eso estaremos contentos. Estamos contentos y agradecidos con Dios por la situación económica que vivimos. ¿Cuántas veces escuchas a la semana las quejas de las personas en cuanto a la economía del país? ¿Cuántas veces escuchas a la semana de gente que se está quejando de los precios, cómo están subiendo y cuánto? O sea, ¿cuántas veces hemos dejado de comer? ¿Cuántas veces hemos dejado de ver la gracia de Dios? ¿Cuántas veces hemos dejado de dar gloria a Dios y aún de animar a otros a poner sus ojos en Cristo como la fuente de su mayor riqueza? Porque es en esa riqueza donde hay verdadero gozo, que es un gozo eterno. Pero necesitamos arrepentirnos, necesitamos pedirle perdón al Señor, porque muchas veces todo aquello que tenemos de más nos ciega los ojos con la soberbia, nos ciega el entendimiento y empezamos a poner nuestra confianza paulatinamente, aun cuando lo pudimos poner en el día de nuestra salvación en el Señor Jesús. Ahora no vemos a Jesús que resucitó y vive y reina y que está intercediendo por nosotros, sino paulatinamente decimos, bueno, es que Dios me bendice en mi trabajo, es que Dios me bendice en mis capacidades, es que Dios me bendice, para bendición sí, pero el detalle es verdaderamente en el fondo de nuestro corazón, ¿dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestra riqueza? Mis amados hermanos, esa es la primera enseñanza que habla acerca de los que quieren enriquecerse, pero ahí también en el versículo 17, en primera de Timoteo 6:17, ya no habla a los que quieren enriquecerse, sino a los que son ricos. Y dice en el versículo 17, a los ricos en este mundo. Vean cómo es muy enfático el apóstol en esta carta de primera de Timoteo. A los ricos en este mundo, enséñales, le dice a Timoteo, que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas. En la incertidumbre de las riquezas. El mundo económico mundial se está resquebrajando porque es lo que le ha dado poder al hombre en la tecnología, en todos los medios que me menciones, en todos es la economía mundial y se está desbaratando. Y obviamente esto va a traer conflictos cada vez más a nivel mundial, como dice Santiago 4, pero aquí dice, a los ricos que dejen de poner su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, y que, sino en quién, sino en Dios, que pongan su confianza en Dios, el que nos da
abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Todas las cosas para que las disfrutemos, no para atesorarlas, no para guardarlas, no, para disfrutarlas. ¿Y cómo los va a disfrutar? Vean ahí, enséñales no solamente a que pongan su confianza en Dios y que sepan disfrutar, no atesorar las riquezas. Enséñales a que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos, prontos a compartir. Enséñales acumulando para sí, en esas buenas obras, en esa generosidad, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro. El tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano ¿de qué? De lo que en verdad es vida. De lo que en verdad es vida. Mis amados hermanos, Segunda de Corintios 8 nos dice claramente, nuestro Señor Jesús se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Es el dueño del oro y la plata, es el dueño de todo en el mundo. Y sin embargo, nada. Dejó toda su gloria, dejó toda su posición, se humilló hasta lo sumo y hasta la muerte y muerte de cruz, para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos con todas las riquezas de su gracia, porque Él resucitó al tercer día, porque Él ascendió al trono a la diestra del Padre y porque Él está gobernando. Él es el Señor Dios, el que ordena y controla todas las situaciones en el universo entero. Y todo está para nosotros, todo nos da. Qué hermoso es poder descansar en esto. Había un rey en Daniel, ustedes se acuerdan, en Daniel capítulo 4, en el libro de Daniel, del profeta Daniel, capítulo 4, versículo 30. Vean conmigo lo que es un hombre rico en la tierra. Y este hombre, en Daniel capítulo 4, versículo 30, ese hombre riquísimo, ese rey Nabucodonosor reflexionó. Oh, es una pregunta buena. Reflexionó. Ahí dice nada más que reflexionó, pero repito, realmente reflexionó. Dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Fíjense qué reflexión tan profunda hizo, tan profundamente carnal, tan profundamente humana. Aún estaba, versículo 31, en la palabra en la boca del rey, cuando una voz vino del cielo: Rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado. Versículo 32, y serás echado de entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo. Te darán hierba para comer como al ganado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y que Él lo da a quien le place. Versículo 33, en aquel mismo instante se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor. Fue echado entre los hombres, comía hierba como el ganado, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta que sus cabellos crecieron como las plumas de las águilas, y sus uñas como las de las aves. Versículo 34, pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, recobré mi razón y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno, y su reino
permanece de generación en generación, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Versículo 36, en ese momento recobré mi razón y mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos para gloria de mi reino, y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora, verso 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Puede humillar a los que caminan con soberbia. ¿Qué vemos aquí? Un hombre que le fue quitado todo y que le fue devuelto todo. Pero ahora sabe que no lo logró por él mismo. Es como oímos a Pablo, no soy yo el que ha hecho todo esto, sino la gracia de Dios en mí. Amado hermano, ¿reconoces que todo lo que eres y lo que tienes es solo por gracia? ¿Reconoces realmente que todos los días puedes glorificar a Dios y darle gracias a Dios por todo lo que te ha dado y te sigue dando? Que el rico se gloríe en su humillación, que el de humilde condición se gloríe en su exaltación, en su posición. Ahora, sigan en el texto, por favor, en Santiago, y vean lo que dice el versículo 12, para que veamos no solo la gloria del pobre, la gloria del rico, sino esa corona de la vida que habla en el verso 12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Recordemos, el tema es la prueba de nuestra fe. Ahora, no necesitamos esperar a tener pruebas en nuestra fe. Es mejor caminar en el camino angosto, es mejor seguir manteniendo los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para que cuando venga el momento más oscuro de nuestra vida, la luz de Cristo pueda iluminar el camino por donde hemos de andar. Es en Él. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. ¿Cómo vamos a perseverar en la prueba de nuestra fe si no es sabiendo todo lo que analizamos el primer domingo del año en Santiago 1, los primeros 4 versículos, sabiendo que Él está con nosotros y prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, sabiendo que está abierto el trono de la gracia para el oportuno socorro, para la necesidad, todas esas cosas que revisamos con detenimiento, que es bueno de repente revisarlas. Pero bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. ¿Por qué? Porque una vez que ha sido aprobado, no dice reprobado, una vez que ha sido aprobado. ¿Qué pasa con aquellos que reprueban la prueba de su fe? Pues es lo mismo que sucede en las escuelas, te ponen un segundo examen. Tienes una segunda oportunidad, tienes una tercera oportunidad, pero qué terrible se siente uno cuando reprueba, sobre todo cuando tenía los elementos para pasarla. Cuando uno se da cuenta de que su fe no estaba tan firme como pensaba que la tenía, cuando uno se da cuenta que conocía toda la Biblia y no conocía al que inspiró la Biblia, al Espíritu Santo, cuando conocía todo, pero no conocía a Dios, cuando conocía que es salvo, pero no se había mantenido en la gracia y en la humildad de un corazón contrito y humillado. Que es triste, pero es muy bueno y es para arrepentimiento y fe, para poder vivir otra vez el Evangelio. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida
que el Señor ha prometido a los que le aman. Ahora, quiero que veas bien ese versículo, amado hermano. Está diciendo de la prueba. Sí, está diciendo, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. No está diciendo, bienaventurado el hombre que persevera toda la vida en todas las pruebas de la fe que va a pasar, para que al final le den la corona de la vida allá con el Señor. No está diciendo eso. Claramente el pasaje está hablando de una prueba de la fe. Y también claramente está diciendo que cuando uno pasa la prueba, recibe una corona. ¿Y qué es una corona de la vida? En aquel tiempo, en los griegos, cuando competían, se les ponía una corona de guirnalda de olivo, se les ponía a los que ganaban una corona. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el Hijo de Dios, la hija de Dios que persevera en la prueba de su fe y termina la prueba y pasa la prueba? Dice entonces que la corona de la vida le es dada. Mis amados, la gracia de Dios brilla sobre ti. El testimonio de Cristo vivo está ahí y los demás pueden verlo. No sabe cómo es posible que hayas pasado la situación, la circunstancia. Tu esposo, tu esposa, tus hijos o tus familiares, inclusive en la iglesia misma dicen, pero ¿cómo? Es la corona de la gracia de Dios, de la vida del Señor en mí. El Señor es nuestra vida. La iglesia es un organismo vivo. Cristo es la cabeza y somos miembros los unos de los otros. Pero la corona de la vida nos es dada una y otra vez a lo largo de la vida, porque ya la vida que es Cristo, ya la tenemos desde el día de nuestra salvación. Pero ciertamente la corona es algo que la gente puede ver y no es para gloriarnos, es para dar testimonio de la gracia de Dios en nuestras vidas. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. El Señor ha prometido a los que le aman. ¿Por qué? Porque necesitamos amar a Cristo para perseverar en la prueba de nuestra fe. Necesitamos amar a Cristo para perseverar en la prueba de nuestra fe. Y la única manera de amar a Cristo es siendo amado por Cristo. Y habiendo recibido ya el amor de Dios en nuestros corazones por el Espíritu Santo, sabemos bien que ese amor no está condicionado a nada de nosotros, sino está simplemente dado para siempre. El Señor nuestro Dios es lento para la ira y grande en misericordia. En Primera de Pedro nos dice la palabra respecto a esto, en Primera de Pedro capítulo 4. Vean conmigo, por favor, Primera de Pedro 4, verso 12. Primera de Pedro 4, verso 12 y verso 13. Amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. ¿Cuándo es cuando el Señor revela su gloria en nosotros? No es al final. El Señor ha revelado su gloria en la faz de Jesucristo. Ya lo pudimos ver, si no, no nos llamaríamos creyentes, cristianos, hijos del Dios Altísimo. Y cada vez que pasamos la prueba de nuestra fe, nos es revelado otra vez el peso de la gracia y de la gloria de Dios. Y esa es la aventura de la vida verdadera que es en Cristo.
Eso es estar en el mundo sin ser del mundo. Eso es estar sabiendo bien que estamos en este mundo, pero que no somos del mundo. Eso es el poder decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es saber y vivir en la fe del Hijo de Dios, quien se entregó por nosotros en la cruz y que nos ha dado todo su reino. Y si hemos sido hechos hijos de Dios, hijas de Dios, adoptados por la sangre derramada a nuestro favor, el Señor está intercediendo, vive perpetuamente, dice la palabra en Hebreos 7:25, vive perpetuamente para interceder por los que salva. Él no va a fallar, es su intercesión perfecta. Y repito, amado hermano, seas de humilde condición, seas rico, Cristo lo es todo. Y si hemos desviado nuestros ojos, que Dios nos conceda arrepentimiento y fe por la gracia que nos da en Cristo. Ven a Cristo, llénate del amor del Señor con su palabra y su espíritu. Clama a Él y Él te responderá. Cuando te dice en Jeremías 33:3 que no sea un mero versículo, que los misterios, no, el misterio se llama Cristo y ya nos fue revelado. Pero cuántas veces nuestra carne deja de ver la grandeza de su gloria. Mis amados, cualquiera que sea nuestra situación, gloriémonos en Cristo. Vamos a orar y que el Señor nos salve. Amado Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, porque en Cristo podemos gloriarnos. Señor, no tenemos nada de lo cual podamos presumir que no hayamos recibido. Gracias te damos, Señor, por todos los talentos, dones, por los bienes materiales que nos has dado. Pero Padre, gracias te damos, Señor, porque nos has dado también entendimiento de cómo vivir una vida que te agrada a ti, aún en medio de las pruebas de nuestra fe. En el nombre de Jesús, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, si hemos desviado nuestro caminar contigo en medio de esas pruebas. Perdónanos, Señor, si hemos amado algo más o a alguien más y no a Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Dios. Y ayúdanos en nuestra debilidad. Concédenos gracia sobre gracia. Y te pedimos que venga tu reino y se haga tu voluntad también para muchos más que puedan venir a Cristo dejando atrás su vida de pecado, viéndolo en esa cruz. Que puedas revelarte a muchos más a través del sacrificio de Cristo y del poder de la resurrección que obró en Él y que también obra en cada uno de tus hijos, haciéndonos vivir ahora en el Espíritu con una fe puesta en nuestro Señor y Dios, Cristo. Señor, sálvanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a alabar a nuestro Señor y Salvador.